Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Este es el Evangelio de San Mateo, que corresponde ya al tercer y anteúltimo domingo de este tiempo que nos prepara la Navidad, que se llama tiempo de Adviento. Y dice así: Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos de cuenta que en un pueblito están esperando la llegada de un gran personaje al que no conocen físicamente, pero saben que va a cambiar el curso, la marcha de ese pueblito, la situación económica, política, social de ese pueblito. Entonces está toda la gente aglutinada en torno al escenario que habían preparado para que esta persona, cuando llegara, dirigiera la palabra. Y entonces, bueno, están las cámaras de televisión ya apostadas desde temprano, los micrófonos, los banderines, la banda a punto de empezar a tocar. Cuando llegara, se espera que lleguen una caravana de coches con sirenas, con majestuosidad, y se baje el personaje finalmente. Y nadie repara que de un colectivo normal baja una persona vestida muy modestamente y se empieza a dirigir hacia el palco. Entonces la guardia, por supuesto, le cierra el camino y le pide credenciales. Y con sorpresa descubren que este hombre que baja tan sencillamente, en el cual nadie reparó, es nada más y nada menos que el personaje que estaban esperando. Este hombre llegó de incógnito. Esto significa sin apariencia, sin conocimiento de nadie, y así es como llega Jesús a nuestra vida. Llega de incógnito y por ahí de la forma, de la manera y en las personas que menos uno piensa que es el mismísimo Jesús el que se aproxima a nuestra vida. Y yo les había dicho el domingo pasado que este evangelio de hoy es un poquito una transición entre la figura de Jesús y la figura de Juan el Bautista, que es el que lo anunciaba. Bueno, ya habían pasado bastante tiempo desde la predicación y de los milagros de Jesús cuando encarcelan a Juan el Bautista. Y entonces es encarcelado por el rey Herodes, porque lo respetaba, pero al mismo tiempo le temía mucho, porque le cuestionaba Juan el Bautista su vida moral. Y bueno, y entonces Juan el Bautista envía desde la cárcel a algunos representantes diciéndole a Jesús: ¿sos vos el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Nosotros también muchas veces nos hacemos esta pregunta porque vemos tantas familias de raigambre cristiana y sin embargo
bastante divididas, vemos guerras, vemos revoluciones entre los pueblos. Entonces nos dan ganas de decir a Jesús: Jesús, vos sos el Jesús que yo esperaba, o tenemos que esperar a otro, o no sos el Mesías. Bueno, lo mismo le ocurría a Juan el Bautista. Desde la cárcel manda a sus emisarios a preguntarle a Jesús: Jesús, nosotros oímos hablar de las cosas que estás haciendo. ¿Sos vos realmente el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía de venir a este mundo, o tenemos que esperar a otro? Porque Jesús llega a nuestras vidas en medio de las dificultades, justamente, porque a veces nos imaginamos que una vida con la presencia de Jesús va a estar exenta de problemas, de cruces, que va a ser todo dulzura, todo buen trato, y no, la vida real nos muestra otra cosa. Nos muestra muchas veces divisiones, nos muestra cruces, sufrimiento, gente antipática, gente que no nos agrada estar con ella porque padece de algún defecto de personalidad o de lo que sea que nos molesta. En medio de todo eso y justamente de incógnito, llega Jesús a nuestros corazones. No que Él provoque todo esto, sino que a pesar de todo esto y en medio de todo esto, Él está presente también en esas circunstancias de cruz que nos presenta la vida. Y a esta pregunta que le manda a hacer Juan el Bautista desde la cárcel por sus discípulos, les contesta Jesús: cuéntenle a Juan lo que vieron, nada más que eso. Díganle que los ciegos ven, los paralíticos caminan, los mudos claman a gritos la gloria de Dios. Díganle simplemente eso. No hace falta responder ninguna otra pregunta. Cuéntenle lo que ven y que Él saque sus propias conclusiones. Y por último, Jesús se vuelve y habla a los que lo estaban siguiendo en ese momento, les habla justamente de Juan el Bautista. Y de Juan, que estaba en la cárcel, dice Jesús: ¿qué fueron a ver al desierto? Y ahí exalta tres virtudes que coronaban la vida de Juan, que es la firmeza, que es la pobreza y que es el profetismo. Y ahora le voy a decir dos palabras de cada una de estas virtudes. Primero que todo, Jesús exalta la firmeza de Juan. Juan no era una caña agitada por el viento que va para donde el viento quiere. Era un hombre firme en sus convicciones. De hecho, por eso lo habían puesto preso, lo habían puesto y después lo terminaron degollando, porque el rey Herodes lo escuchaba, lo respetaba y le temía inclusive, como les dije hace un ratito. Y también lo odiaba la persona con la que Herodes estaba en vida de concubino, porque era una persona que no le estaba permitido al rey Herodes convivir. Y entonces, obviamente, por la predicación de Juan, que no se movía un solo pelo, Herodes le temía, y sin embargo Juan el Bautista, ante el rey, ante el que sea, seguía hablando y seguía diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era un hombre muy firme en sus convicciones y en lo que hablaba también. Jesús también, refiriéndose a Juan el Bautista, dice que era un hombre pobre, que vestía muy pobremente, que comía muy austeramente, y dice que la gente que viste muy bien, que tiene de todo, suelen vivir en los palacios, y Juan habitaba prácticamente en el desierto. Y bueno, entonces ahí tenemos otra virtud que tenía Juan el Bautista, y ojalá aprendamos a imitarlo un poco, que es un hombre que vivía con austeridad. Austeridad quiere decir lo opuesto al consumismo, a querer tener esto, tener aquello, tener lo otro.
y miramos por la tele o escuchamos por la radio y permanentemente es una invitación a comprar, a tener, a acumular cosas que por ahí después ni sabemos que las tenemos y sin embargo, bueno, eso es el consumismo y la pobreza es justamente lo contrario, lo que vivía Juan el Bautista, una vida austera, valiéndose exclusivamente de las cosas imprescindibles para vivir y los demás, listo, que se encarguen otros. Y la tercera virtud que Jesús encuentra en Juan el Bautista, seguramente entre otras también, era el espíritu profético que tenía Juan. Acuérdense, esto ya se lo dije en otras ocasiones, que profeta no es un adivinador del futuro, sino el que recibe, porque está permanentemente en oración, recibe mensaje de Dios y abre la boca diciendo lo que Dios quiere que le diga a la gente. Y entonces ahí se obra el gran milagro de que la boca del profeta se abre para decir lo que Dios quiere que el otro escuche y también obra el milagro de obrar en el oído del otro para que el otro escuche lo que Dios quiere que escuche. Y sin embargo, dice Jesús, pese a todo esto que estoy diciendo de la alabanza de Juan el Bautista, el más pequeño de mi reino es más grande todavía que Juan el Bautista. No es que está haciendo una comparación de personas, está haciendo una comparación de etapas. Juan el Bautista, de alguna forma, es el que cierra todo el Antiguo Testamento y con Jesús queda inaugurado el Nuevo Testamento, la nueva alianza de Dios con los hombres. Entonces, en este nuevo estilo de vida, el más pequeño de este nuevo estilo es mucho más grande que el mismísimo Juan el Bautista, que era el más grande del todo el Antiguo Testamento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.